Esta es la semana 5 post-op y para esta vez decidí desarrollar un nuevo método donde voy a tomar notas de cómo me voy sintiendo para no olvidarme cada una de las cosas, porque siento que sigo en esa frase en donde estoy cambiando constantemente y estoy activando nuevas habilidades muy seguido, entonces siento que es bueno llevar un registro. Semana 5 es la primera semana completa que estoy sin muletas, así que eso ha sido una experiencia completa para sí mismo. Volver a reaprender a caminar sin estar rengueando ha sido una de las cosas más importantes y más complicadas de esta semana. Mi fisioterapista ha puesto mucho énfasis en que tengo que caminar normalmente, porque dice que si le pongo más atención a la pierna o si estoy más enfocado, más estresada en la pierna y estoy rengueando, eso aumenta más estrés en el músculo y ahí el músculo puede empezar a irritarse más. Entonces tengo que tratar de básicamente vivir una vida normal. Ha sido medio complicado porque después de tener un mes completo las manos así en las muletas, el encontrar dónde poner las manos ha sido realmente un proceso. Inicialmente siento que estaba como caminando así y después como que mis manos empezaron a soltarse un poco. Todavía siento que estoy rengueando de vez en cuando, pero sí ha bajado considerablemente la frecuencia de eso. Igual el tema de la caminata sin muletas, he utilizado una muleta para momentos en los cuales he tenido que ir sola sin compañía. Todavía tengo compañía, que es otra cosa que me parece importante recalcar. Siento que no estoy lista para hacer cosas por mí mismo al 100%. También estaba usando una muleta para poder levantarme de estar sentada de la cama si no tenía ayuda. Y definitivamente siento que este es el inicio, como mi doctor me dijo, en la semana 2 de la fase aburrida, porque el sábado pasado, pese a que ya no tenía muletas ni nada, no estaba realmente aumentando mi actividad física, así que fue demasiado aburrido. Estoy cansada de la televisión, he leído casi 4 libros en este punto. Definitivamente esta es la fase aburrida. Una cosa que pasó que me causó bastante susto fue que el día domingo en la tarde, en mi segunda vez que hice la bicicleta, alrededor de los 7 minutos que estaba en la bicicleta a una velocidad normal, resistencia 1, me dolió terriblemente la ingle, o sea, de 0 a 100 comenzó el dolor y me tocó parar, bajar la velocidad un poco y se pasó así doliéndome como 3 minutos mientras yo seguía pedaleando lo más despacio, pero después de eso se fue. Sin embargo, me quedé con dolor toda la noche, inclusive tuve una pesadilla donde tenía un dolor en la cadera. Y el siguiente día en la mañana todavía me volvió a doler, creo que a los 2 o 3 minutos de comenzar la bicicleta volvió a aparecer el dolor y ese dolor como que se quedó, que entraba y salía durante el día. Ventajosamente la segunda vez que hice bicicleta ya se fue el dolor. Otra cosa es que estoy súper cansada. Estoy exhausta todo el tiempo. Tengo dolor corporal, pero así ese dolor como si uno hubiese hecho ejercicio demasiado. Me siento un poco sin energía. Por ejemplo, hubo un día que me puse a cocinar, solamente puse vegetales en el horno y de ahí comí parada ahí mismo y estaba exhausta. Después de eso tuve que tener una siesta porque estaba muy cansada. Entonces esas son las cosas que digo que no siento que puedo hacer aún, porque simplemente el poner vegetales al horno, esperar a que salgan y comer es demasiado cansado para mí, entonces todavía necesito ayuda. La cosa que sí fue interesante es que empezamos a cambiar el protocolo de fisioterapia, porque hasta la semana 4 estaba haciendo todos los ejercicios isométricos y ahora estoy empezando a hacer cosas más de fortalecimiento y es súper interesante, especialmente cosas como balanceado sobre o fuerza con un pie el pie de la cirugía. Al final de la sesión del martes pude hacer un poco de eso, cuando uno se pone en una máquina y hay una pesa y empuja para subir el cuerpo. Claro que obviamente no había casi nada de resistencia, pero poder hacer esas cosas realmente fue muy chévere, aunque después de eso definitivamente sentí que me dolía la rodilla, que no entiendo por qué pasó. Otra habilidad que también desbloqueé en fisioterapia fue la habilidad de poderme irme al piso, porque los nuevos ejercicios de fisioterapia que tengo me piden que esté en el piso. Eso es. ¡Yay! ¡Yay!
Entonces mi fisioterapista me enseñó a ir al piso, y volver al piso fue la mejor sensación de la vida, porque yo paso mucho tiempo en el piso, así que poder volver al piso ha sido realmente excelente. Obviamente cuando siento que me confío demasiado, hay veces que hago movimientos que me duelen muchísimo, entonces es un poco difícil porque mi fisioterapista me está diciendo que tengo que olvidarme que tuve cirugía y vivir una vida normal dentro de todas las limitaciones que tengo, pero es difícil no tener eso en la mente, porque en el momento en el que me descuido hago algún movimiento que no le gusta a mi cadera y me duele. Encontrar ese equilibrio ha sido medio complicado. Entonces de ahí lo interesante fue que después de ese día hicimos una demo de cómo sacarle ese pipí a mi perrito, que básicamente salir del departamento, bajar el ascensor e ir a hacer pipí al frente, pero eso incluyó bajar 3 gradas y subirlas después, así que eso fue muy emocionante para él y para mí. Prueba superada. Y eso es de la semana 5. Estoy en buen ánimo todavía, voy a seguir usando este método que me parece mucho más útil para poder saber qué es lo que ha pasado durante esta semana. Volveré con más información al final de la semana 6. Son 5 semanas y media después de la operación y hoy día oficialmente me he quedado ya sin mi ayuda 24/7 para las cosas del día a día, así que hoy día nos toca volver a hacer la vida como era antes y estoy súper asustada, de verdad es que yo había pensado que para las 3 semanas ya iba a estar bien e iba a poder, obviamente despacio y con molestias, volver a las actividades normales, pero me di cuenta que no era tan fácil como me imaginaba, especialmente teniéndole a mi perrito y con el nivel de cansancio que tengo todo el tiempo. Así que tuve la fortuna mucha gente no suele tener, de haber tenido ayuda durante todo el tiempo hasta el día de hoy, casi 6 semanas de la operación, donde realmente sí he tenido un montón de progreso y siento que probablemente cuando ya me dé cuenta que sí puedo hacer las cosas me voy a dejar de asustar tanto, pero por este momento sí estoy asustada. Me da miedo volver de 0 a 100 no estando al 100%. Tengo que empezar a caminarle a mi perrito y ni siquiera decir sola porque no le he caminado solo una vez, así que tengo que empezar a volver a caminarle a él y salir más seguido a hacer pipí con él. Tengo que ponerme los zapatos y las medias sola e ir a ver el carro y cocinar y en algún punto ir al supermercado cuando se me acabe la comida. Y sí me asusta. Es parte del proceso de seguir adelante y estoy feliz de ver que he progresado bastante, solo que sí genera un poquito de nervios ver cómo me va a ir. Parte del proceso y por eso quiero documentarlo también, porque en algún momento de la cirugía uno tiene que volver a volar con sus propias alas, ¿no? Y ese momento es hoy para mí. Vamos. Es la primera vez que el osito y yo nos vamos en un car ride juntos y solos. La vida real. Ahorita estamos ya cerrando el día, el primer día de volver a la normalidad con mi vida. Ay, estoy súper cansada, me duelen las piernas un montón. Mi cadera también está un poco dolorida, especialmente porque también tuve bastante manipulación hoy día, entonces como que siento que la cadera está simplemente un poco resentida. Estoy contenta, pero de que estemos pudiendo volver a la normalidad, dar un poco más de rutina a la vida.
saber que puedo volver a lo que, un poco a poco, ¿no? Con ciertas limitaciones a lo que hacía antes. Tengo mi Fitbit listo para poder despertarnos a la hora que es el día de mañana, para poder ir al gimnasio, para hacer mis ejercicios de fisioterapia y después ir con el Nando a caminar y después ir a las reuniones de mi trabajo, que gracias a Dios todavía sigue siendo aquí en la casa porque no creo que podría tomar tantas cosas de una. Pero ahorita estoy súper cansada, o sea, realmente es hora de ir a descansar. Con eso me despido, primer día de volver a la normalidad, un poco de dolor, un montón de cansancio, pero un montón de gratitud y felicidad también. Esta semana ha tenido un montón de cosas que han pasado, un montón de desarrollos, de cosas nuevas, de acontecimientos, así que probablemente el resumen de esta semana va a ser un poco largo. Pero vamos a comenzar desde el principio, o sea, hace una semana justo, que fue cuando mi fisioterapista me dijo que ya empiece a caminar sin renguear y que trate de al menos incorporar un poco de caminata a mi vida. Entonces caminé 1000 pasos. Fueron 500 de ida más 1 hora sentada y 500 de regreso. Y después de eso tomé una siesta de casi 3 horas. Estaba completamente exhausta. La verdad es que me llamó muchísimo la atención que una caminata de tan pocos pasos me haya cansado de esa manera. Y además la cadera sí me molestó ese día por el nivel de actividad que tuve. Algo que me ha pasado, que probablemente ya lo he mencionado, es que me muero de hambre y estoy exhausta todo el tiempo. Así como Wisin y Yandel dirían: hambre y sueño, es lo que usted tiene, hambre y sueño. Me muero de hambre constantemente y siempre estoy exhausta. El siguiente día también me estuve sintiendo con un poco de ánimos al principio, entonces decidí doblar un poco de ropa, que básicamente fue un movimiento así, porque estaba recogiendo hacía la ropa, ponía otra vez. Y después de probablemente unos 30 minutos de actividad, mi cadera me paró y me dijo no más, me dolía, me tuve que volver a acostar boca abajo con hielo y me volví a dormir. Poco a poco volví a tratar de reincorporar la caminata en mi vida, entonces el siguiente día fue el primer día que salimos a caminar con mi perrito. Hoy es el día más feliz del Nando porque es la primera vez que salimos a una caminata juntos. Caminata de 10 minutos, pero caminata. Esperemos que con esto sea el principio de volver a la normalidad, especialmente para él que ha sufrido mucho. Y ese día fue un día de mucha felicidad. El tema fue que después de esa caminata no tuve que dormir 3 horas, pero lo que sí pasó fue que sentía como que si hubiese caminado todo el día. Y esa es la sensación que la tengo hasta ahora. Al final de cada día y a veces inclusive al principio de cada día siento que me he pasado caminando todo el día y tengo ese como dolor y cansancio en las piernas. Además, ese día también le subí la resistencia a la bicicleta a 2. La resistencia a 1, subimos la resistencia a 2. Entonces eso también me hizo sentir bien y tranquila. Al siguiente día ya estuvimos preparándonos para dejarme lista para retomar las riendas de mi vida por mí misma. Era el último día que iba a tener ayuda, entonces estaba haciendo una lista de compras que quisiera tener para no tener que salir al supermercado muy pronto. Tratar de dejar el departamento listo para que no tenga que esforzarme mucho. Entonces, ¿en qué consistió eso? Cosas que todavía se me hace difícil doblarme. Entonces, cosas que están en la parte de abajo de las repisas, las subimos al counter. Cosas que estaban muy arriba, que probablemente necesitaría una escalera, las bajamos al mismo nivel que el mío. Comprar comida, arreglar la refrigeradora de tal manera de que todo esté distribuido de la manera más fácil para mí. Cambiar las sábanas, dejar un par de sábanas fuera para que no tenga que hacer el esfuerzo de abrir el baúl donde tengo mis sábanas. Entonces ahí sí se me llenó el corazón de incertidumbre y miedo. Tuve que afrontar el hecho de que me iba a quedar sola. Lo que sí ayudó un montón en la transición, y realmente en eso nosotros no lo planeamos, no le pusimos fecha, no teníamos realmente una idea de cómo esto iba a funcionar, pero la verdad es que funcionó de la mejor manera, y si yo pudiera dar una recomendación diría
consigue ayuda por casi 6 semanas. Las 6 primeras semanas son realmente algo muy importante. Y digo así que el tiempo funcionó perfecto porque justo el día después de que me quedé sin ayuda, tuve cita con el equipo de mi cirujano para las 6 semanas y pues tuve algunos exámenes, los rayos X y todo esto, y recibí muchas instrucciones que básicamente fueron dadas de alta para hacer un montón de cosas, donde básicamente el equipo del doctor me dijo que estoy lista para volver a una vida que yo le llamo sedentario. O sea, no puedo correr, no puedo trotar, no puedo saltar, no puedo hacer ejercicios, no me puedo doblar. Aún estoy trabajando en ponerme las medias. Los zapatos son un poco más fácil, pero las medias también todavía son complicadas porque no me puedo doblar más de 95 grados. Pero puedo caminar. No tengo restricciones ahora en distancia de caminar. Lo que sí me genera la restricción es justamente este tema de que me canso muy rápido. Entonces, por ejemplo, el día que me dieron este alta fue el primer día que no tenía ayuda, entonces obviamente estuve más activa. Tuve que cocinarme para mí misma, sacarle al perrito a hacer pipí un par de veces, hacer las caminatas de verdad para su popó. Y todo eso al final del día me terminó cansando mucho, al punto que el siguiente día me desperté con dolor. Como una vez más, como si hubiese estado de vacaciones y me hubiese pasado todo el día de pie caminando, así me sentí durante ese tiempo. Pero se sintió bien poder volver a la normalidad. Entonces, el equipo del doctor y mi fisioterapista, pero las dos cosas pasaron a seguido, me dijeron que físicamente estoy en la capacidad de volver a tener esta vida como que tranquila, ¿no? En el sentido de que puedo caminar, puedo ir al supermercado, puedo salir al restaurante y cosas así. Y pues también estamos empezando a subir el fortalecimiento de mis músculos. Entonces empecé a hacer las prensas de la pierna, que con esa máquina que uno se acuesta y empuja. Obviamente no puede ser nada de más de 90 grados, pero eso fue muy chévere porque el día de ayer, por ejemplo, levanté 105, no sé si se dice levantar, pero la pesa era 105 en la máquina y eso me hizo sentir, 105 libras, no kilos, y eso me hizo sentir súper contenta. Entonces, ¿qué más me dijo la asistente del doctor? Y bueno, pues en este punto una de las cosas que también me dijo es que realmente en este punto hay cosas muy específicas que podrían desgarrar la cápsula, que es la parte de los ligamentos que está cerrado, que serían como movimientos así de la cadera, algún movimiento muy extenso, el ponerme a hacer estiramientos o flexibilidad. Esas cosas le podrían hacer mal. Me dijo que el tema del labrum, el cartílago, si como ya no está ahí el hueso que está constantemente molestándole el cartílago, entonces ese labrum debería simplemente curar bien. Así que tengo restricciones de movimiento, como explico, y también restricciones de uso de la pierna. No puedo todavía como que subir la pierna así porque eso le podría molestar al músculo, al flexor de la cadera. Entonces, esas cosas estamos haciéndolas con mucho control. Pero aparte de eso, aparentemente puedo volver a la vida normal. Entonces, fue bueno haber podido tener esa cita que me dio ese extra inyección de confianza que necesitaba para sentir que no voy a fallar en esta nueva etapa donde ahora sí, no tengo ayuda y somos mi perro y yo contra el mundo. Y esperemos que todo salga bien. Así que ese es el final de la semana 6. Seguimos adelante con fuerza y con esperanza. Muchas gracias por haber visto este video y llegar hasta el final. Si te gustó, por favor, dale un like. Y si tienes algún comentario, alguna pregunta o alguna recomendación que quisieras hacer al resto de la comunidad sobre cuál ha sido tu experiencia durante este tiempo en la cirugía o con la lesión, por favor déjala en los comentarios. Espero verte en el siguiente video donde seguiré actualizándoles sobre cómo va mi vida en recuperación después de la cirugía.